Ok, listo. Pues muy buenos días nuevamente, Cris. Bienvenida a Bueno, la clase. gracias. Gracias por siempre ser de las puntuales y estar aquí presente en las sesiones. La verdad es que, digo, creo que ahorita solamente o eres tú o a veces con Eli también. Eh, el poder sumar en estas clases creo que ayuda mucho el que podamos compartir y no solo ver las clases grabadas, que pues ahí es como un monólogo, ¿no? Solamente uno habla y el otro escucha, pero importante que podamos interactuar, sobre todo porque pues ya estamos pues casi en la recta final, ¿no? De su formación. Y creo que es importante Sí, aquí poder compartir muchas cosas que seguramente pueden sumarles bastante, y más porque ustedes ya están laborando, ¿no? así es. Pero bueno, ok. Pues de hecho, el día de hoy vamos a ver un tema que a lo mejor hemos platicado mucho de estas situaciones de cómo trabajar, ¿no? Con la gente con la que vas a estar en la empresa en la que, o en la institución en donde te encuentras. Pero pues siempre es importante el que tú como profesionista tengas estas pautas o estos tips que te van a permitir lograr mejores resultados, ¿no? Y eso implica que también haya un trabajo previo con la gente. Entonces, eh, específicamente de la competencia de liderazgo. Hoy sé que tú lo tienes porque pues trabajas con mucha gente Sí, y también a veces se depende, tu trabajo depende de mucha gente más o el trabajo de tu gente con la que tienes ahí trabajando contigo depende del el resto, ¿no? De las áreas o de más involucrados. sí. Entonces, por eso es importante que hoy eh, puedas tener una estructura mucho más sólida en cuestión de tu equipo de trabajo o la gente con la que te apoyas para poder realizar tu trabajo, ¿no? Bueno, entonces el tema de hoy es liderazgo y formación de equipos de trabajo, ¿ok? Bajo este tema, pues fíjate, un líder efectivo que aquí podemos tomarlo de dos partes, ¿no? A veces pensamos que solamente el liderazgo lo ejecuta el jefe Sí, y no es cierto. O sea, sí, sí el jefe, el jefe del equipo, ¿no? El líder del equipo tiene que aplicar liderazgo, pero a veces no solo implica que solo sea él, ¿no? Un miembro del mismo equipo puede también aplicar liderazgo. Y es ahí donde empiezas a desarrollar más esta competencia que te permite crecer más rápidamente a otro puesto, ¿no? O a una posición ya de liderazgo con gente a cargo, ¿sale? Entonces, entiendo, Chris, que tú no tienes gente a cargo, pero sí, sí te no. apoyas, ¿no? De mucha gente. Sí, me apoyo de unos compañeros para, sobre todo cuando tengo carga de trabajo. Ok, Ellos son los que me apoyan y sobre todo cuando llega algo así muy urgente y que lo tenemos que sacar entre varios, pues también me toca coordinarlos para que cada quien haga específicamente una función y podamos sacar esa información que nos piden. exacto. Entonces, fíjate, yo basé mucho en lo que tú me habías compartido ya algunas clases pasadas, ¿no? De cómo hoy lo haces en tu día a día y en la institución en la que te encuentras. Y que efectivamente sucede esto, te va a tocar este rol de líder, ¿no? Sí, Este rol de liderazgo. Y qué mejor que ahorita podamos trabajar, podamos compartir este tipo de eh, acciones que te van a resultar útiles al momento de ejecutar tu liderazgo, ¿va? Entonces, fíjate, el primero tiene que ver con reconoce el valor de las personas. Y eso es muy importante porque a ti también tú como colaborador pides lo mismo, ¿no? Que se reconozca el valor de lo que tú haces o de lo que tú eres como colaborador de esa institución. Entonces, pues el resto de tus compañeros o el resto de la gente también pide lo mismo. Entonces, pues bueno, ¿me ayudas a leerlo, por favor, Chris? sí, profe, claro. Un buen líder tiene claro que las personas son el recurso más valioso de cualquier tipo de organización. Por lo tanto, se preocupa por capacitar y formar a su equipo constantemente. Un líder eficaz tiene la capacidad de identificar las habilidades de cada trabajador y de encontrar la mejor forma de potenciarlas para el beneficio de todos.
Muchas gracias, Cris. Sí, fíjate que eh, hay una, en muchas empresas, porque eso sí lo he visto yo en otras organizaciones en las que he estado, se tiene esta, eh, pues, mala forma de cómo aprendemos, ¿no? Cuando eres nuevo. Sí. Te dicen aprender a la mala, Ajá. aprende a la mala, y no, eso no está padre, porque lo sufres, como colaborador lo sufres. Oh, sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú que ya tienes mucho tiempo ahí, Cris, y ves a alguien nuevo. O sea, tan solo con que tú seas un anfitrión, le des la bienvenida, le expliques dónde están las áreas y dependiendo del tipo de actividad que va a hacer todo, pues dale como esa claridad de lo que tiene que saber o entender de la organización, ¿no? O poderle brindar como por lo menos conocimientos básicos, ¿no? De formatos, no sé, de la forma o gestión que ustedes hagan internamente, procesos, políticas, no sé, lo más básico que le permita que su curva de aprendizaje no sea tan sufrida, ¿no? O que la padezca tanto, o que no sepa ni con quién dirigirse, o qué hacer, o cómo hacerlo, cómo resolver problemas, bla, bla, ¿no? Sí. Creo que eso ayuda mucho, Cris, y se valora bastante, sobre todo cuando te toca a ti también trabajar con esas personas, ¿no? Organizar actividades, que a veces es difícil que digas, oye, pero pues no tengo tiempo como para capacitar ahorita, pero si tú desde antes empiezas a, a a la gente que te rodea, a empaparlo. O sea, a veces se tiene la creencia de que si yo le enseño a alguien y él empieza a hacer las cosas que yo hago, me va a quitar el trabajo, ¿no? Generalmente en el gobierno tienen esa creencia. Ujú. Entonces, por eso es que, híjole, se limita mucha información, pero eso tampoco te ayuda. Sí. A diferencia de cuando tú ya lo haces a través de otros, ¿no? O sea, y te facilita mucho el incluso que, pues cuando requieras apoyo, como dices, cuando hay carga de trabajo, la gente ya sepa hacerlo. Ujú. Por lo menos lo básico, o lo esencial, ¿no? O lo más operativo, ¿no? Sí, No lo de porque fondo, pero sí lo operativo. Entonces, eso no me cuesta, no me quita nada, y al contrario, la persona también va creciendo. En algún momento yo voy a salir, puede ser que se quede ahí, o si yo busco un crecimiento, ¿no? Puedo tener a alguien, eso fíjate que lo hace mucho la gente que quiere seguir creciendo, ir formando a alguien que en algún momento pueda tomar su lugar por si tú llegas a crecer, porque es otra cosa. Yo cuando quiero crecer a una posición más arriba, me van a preguntar, oye, ¿y quién se quedaría en tu lugar? Porque no me puedo dejar descubierto por algo que tú haces que es crítico, Chris. ujú. Ah, pues ya tengo a tal persona, ya lo he capacitado, ya lo he habilitado, mira, he hecho esto, bla, bla, bla. Tengo tal candidato que podrían sin problema entrar en una terna o, o, o de ellos sacar alguno de el que tenga las competencias más desarrolladas, ¿no? No sé, o sea, y eso dices, pues yo ya puedo crecer y dejar a alguien y no va a haber ningún riesgo, ¿no? Sí. Eh, Pero bueno, esa es una de las cosas y la otra es, pues reconocer, o sea, si en verdad de repente hay estos apoyos o hay, aunque sean cosas básicas, sencillas, ¿eh? O sea, y te pongo un ejemplo. Eh, Cuando ahorita mi equipo que estamos teniendo muchas actividades que se llaman integraciones, ¿no? Las que les platicaba creo que la semana pasada. Estamos complejos en operación y el que alguien de otro de mis compañeros de sus equipos se sumen para apoyarnos en la actividad, ahorita que se han terminado y que hemos tenido buenos comentarios, en verdad nos acercamos con ellos y decimos, oye, muchas gracias, o sea, fíjate, esos son los comentarios que nos dieron, les gustó mucho el cómo su aportación sumó a esta experiencia que tuvo los colaboradores, mira, esas son las evaluaciones que nos dieron de la sesión. En verdad, muchas gracias. O sea, hacen un excelente trabajo, nos aportan mucho el haber participado en la actividad. Entonces, eso como que hace que diga, y se nota ahí porque nos lo han dicho. Oye, qué padre, muchas gracias. Qué bueno, sí, yo lo hice con toda la intención y qué bueno que sí se notó, bla, bla. Y ahí se conversó. Entonces, ya no es como, híjole, me obligaron a ir a apoyar, ¿no? Ajá. No, wow, o sea, yo hice una diferencia en el resultado de lo que se hizo y no solamente fue de la quien gestionó la actividad, sino de yo como participante. No sé si me explico, Cris. Muchas gracias, o sea, dar Sí, gracias. perfecto. O sea, el dar las gracias no te quita nada y también el poder reconocer, ¿no? La aportación, aunque sea mínima. Eh,
yo lo he visto, por ejemplo, con la gente que luego nos ayuda en la limpieza. Cuando llegamos y les, por ejemplo, me ha tocado y les digo, señora, híjole, muchísimas gracias. La verdad es que nos ayudó bastante que quedara todo esto ordenado, limpio. En verdad, se lo agradezco muchísimo, ¿no? Y se nota, ¿eh? O sea, cómo en su comunicación no verbal les gusta. A mí me gusta. Yo te lo digo por mí, Cris. A mí me gusta que me reconozcan mi trabajo. Ah, sí, Entonces, claro, hay gente que les gusta que se reconozcan de diferentes maneras, ¿no? Pero, pues por lo menos con decir o dar las gracias por el apoyo, por la aportación o por el resultado que se logró gracias también a esa aportación que hubo de su parte, eso ayuda bastante, Cris. sí, Entonces, yo te sugiero mucho eso, que ya tengas como eh, esta cultura, ¿no? De reconocer cada vez que haya, o no, no cada vez que haya una aportación, sino más bien en tu día a día. ¿Sí? sí. Que la gente con la que más trabajas, con la que dependes información de ellos o con las que tú interactúas mucho, reconoce el valor de lo que ellos hacen y de cómo te suman también a ti y el resultado en conjunto que tienen, ¿va? Y Ujú, lo otro sí, que te mencionaba, pues, si por lo menos, si hay gente nueva, pues ayúdale a que por lo menos empiece a adaptar, a identificar cosas muy, muy claras, o si ves a alguien ahí como, saber, oye, ¿qué onda, no? O sea, cómo te ayudo para poderte dar esa tranquilidad también, porque pues hemos pasado por ese proceso. Y la verdad es que a mí nunca me ha gustado así esa mala cultura de pues, que aprendan a la mala, ¿no? Así sí. aprendimos todos. No. Y hasta luego a veces, ¿no? Llegas a ver a gente que hasta se ríe de cómo lo padeces y no está padre, ¿no? Sí, Está padre. sí, eso sí, pues aquí también pasa lo mismo. Y y generalmente muy pocas veces se reconoce, ¿no? El agradecimiento de los superiores sobre el trabajo. Digo, cuando hay algo así, por ejemplo, que es un trabajo de auditoría y que hay que sacar, y que a veces está un poquito pesado y tenemos que quedarnos más tiempo, porque pues muchas veces llegan los requerimientos, pero en lo que están viendo quién los va a atender, ya cuando vemos, ya se nos anda venciendo el término, ¿no? De que nos dijeron los auditores para tal día, quiero que me des un avance de esto, esto y esto. Entonces, pues casi, casi como que al cuarto para la hora es cuando nos dicen, hay que sacar esto, ¿no? Y ya casi todos con su bolsa en mano. Y ahí es cuando, pues sí, sacamos el trabajo y sí, generalmente el jefe sí nos agradece, pues obviamente por el apoyo, por el tiempo que dedicamos. Y sí, sí se reconoce y está padre porque pues así uno se siente bien. Exacto, sí, sí, sí. Y fíjate que a veces hasta detallitos, muy sencillos. Nosotros tenemos una cultura que les he dicho, ¿no? De los gansos. Estos gansos, ¿qué significan? Porque un poquito más atrás, el contexto es, manejamos una filosofía de trabajo que se llama Gunjo. No me Gunjo, acuerdo. es una filosofía donde hay un libro incluso, fíjate que yo nunca había visto esto en las empresas en las que había trabajado. Cuando estaba estudiando en la universidad, leí el libro de Gunjo a la carga. Este, este libro de Gunjo a la carga, si quieres leerlo en algún, es un libro chiquito, no está tan amplio, ¿eh? Ajá. Es de Ken Blanchard. Ken Blanchard es uno de los autores de libros de administración o de temas organizacionales. Hay muy buenos, ¿eh? Este es uno de ellos, el de Gunjo a la carga. Y en ese libro se habla acerca de la historia de Sam Walton, una empresa de Sam Walton, que está a punto de irse a la quiebra. Y entonces, cuando llega una gerente, se da cuenta en esa empresa, en la que está a punto de irse a la quiebra, es que solamente un área, una de todas las de la organización, solamente una funcionaba. O es decir, una tenía resultados de lo que le tocaba hacer como área, ¿no? Ujú. Y aportaba mucho. Entonces, cuando se acercó con el jefe de esa área, era un indio americano, se llamaba Andy, ¿no? Y este indio americano, pues se le hizo raro cómo es posible que si todas las demás áreas era un caos, ¿no? Por tema laboral, por resultados, por muchas cosas,
porque su equipo de trabajo estaba bien, o sea, tenía buenos resultados y quería entender qué estaba haciendo diferente él, ¿no? Para poderlo replicar con los demás. Entonces, esta persona le enseña cómo aplicaba una filosofía de trabajo, ¿no? Y le explicaba los tres comportamientos de tres animalitos. Una que era la ardilla, y que hace reflexión a un tema que es el trabajo que vale la pena. Otro es el método del castor, cómo es que trabajan los castores. Y uno más, el de los gansos, cómo los gansos cuando vuelan en B, ¿no? Y van Ujú. graznando, es como echarse porras. ¿Por qué? Porque todos van trabajando y se van cambiando de posición para tomar la punta, que es donde tienes más carga de peso, ¿no? O como incluso cuando uno se lastimaba, el otro bajaba y no lo dejaban solo, o sea, se van juntos, o sea, y esos granidos son reconocimientos, son como porras. No sé si me explico. Sí, Entonces, está padre ese libro, ¿eh? Y yo cuando llegué aquí a San Pablo, es la primera empresa que aplica una filosofía de este tipo, ¿no? Que no es, claro, mexicana, ¿no? Pero es norteamericana, pero de todos modos suma porque está interesante. ¿cómo O me dijo sea, el libro, se profe? llama Gunjo, te lo escribo aquí en el chat. Ah, sí. Este, se llama así, Gunjo a la carga. Ya te lo escribí ahí en el chat y el autor se llama Ken Blanchard. Ujú. Ahí está. Ken Blanchard escribió otros libros muy interesantes sobre liderazgo, ¿eh? El liderazgo Sí, situacional. Hay otro libro también que se llama Bien Hecho. Eh, pero me gusta más el de Gunjo. O sea, sí, al principio como que dices, es un poquito como, a ver, ahorita que te di el contexto, sí. ya vas a entender un poquito a qué va, ¿no? La historia. Creo que te va a ser más fácil. Y está chiquito, ¿eh? No está tan grandote. Tiene como unas 150 hojas nada más. Y está interesante porque, volviendo al punto que te decía, el tema de reconocimiento es algo de lo que a él le servía a este indio americano, ¿no? Que aplicaba esta filosofía a través de ver cómo los animales se comportan, ¿no? Y ese comportamiento, cómo lo pudo eh, aplicar con su equipo de trabajo. Está interesante. Pero un punto principal era este. Y entonces te decía, en la cultura de aquí de San Pablo lo que hacemos es tenemos nuestros gansos, así le llamamos. ¿Qué son los gansos? O te voy a dar un ganso, es un reconocimiento, ¿no? Ah, ok. Y nuestros reconocimientos van en función de nuestros valores o, o sea, de nuestros valores son, por ejemplo, nuestra gente, colaboración. Entonces, cuando hubo un tema de colaboración que hiciste conmigo, te mando un ganso de colaboración, ¿no? Hasta los tenemos por colores, ¿no? Ujú. Y en las farmacias de repente lo que hacen es, pues, incluso darle, a veces sí hacen eso, ¿eh? Comprarles un gansito y te lo regalo y te lo doy ahí y con una nota de agradecimiento y esto. Entonces, la verdad es que mucha gente sí lo valora, se lo adueña, pero por lo menos a mí sí me gusta cuando recibo gansos también. Me gusta leerlos, en serio, me gusta leerlos. Y digo, wow, o sea, y eso me hace sentir como que en verdad vale la pena lo que hago, Sí, ¿no? Entonces, más lo hago, eso más se promueve, ¿eh? Que exista todavía más colaboración, que los comportamientos que funcionan de la gente que yo estoy reconociendo, lo siga haciendo. Entonces, está padre, Cris. Por eso te digo, es creo que algo que tú podrías promover mucho, ¿no? Como una cultura ya de trabajo de tu parte hacia el resto, ¿sale? Independiente de que no tengas gente a cargo, pero que muchas veces te toca a ti liderar, sí, ¿no? Ok. sí, Número dos, potencia el talento individual. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Cris? sí, claro. Aplica a cada integrante de su equipo evaluaciones de desempeño y brinda una retroalimentación honesta y a tiempo, con el fin de que cada profesional sepa cuáles son sus fortalezas, debilidades y el camino que debe seguir para mejorar. Es importante también que los motive, algo clave en la retención del talento. Muchas gracias, Cris. Ujú. El punto número dos va muy en función de a quienes sí tienen gente a cargo, ¿no? Pero en tu caso también, pues es importante que, sobre todo para ti, estés muy pendiente de cuál ha sido tu evaluación de desempeño, ¿no? Y
ese feedback, esa retroalimentación que te hayan dado para que tú te adueñes de lo constructivo, ¿no? Ya les decía que también tenemos una metodología de trabajo nosotros, entonces te hablo mucho acerca de un feedback apreciativo constructivo. El apreciativo es lo que identifico que te funciona, que haces bien y te recomiendo que sigas haciendo. Y lo constructivo, lo que te sugiero, lo que te recomiendo también que puedas mejorar, ¿no? Haciendo Ujú. otro tipo de cosas. Sí. Y eso es lo que más te ayuda. Entonces, en tu caso, pues es, si tú tienes una retroalimentación periódica, este, todo lo bueno que haces, pues seguirlo haciendo y las cosas que tengas que mejorar, aduéñate de ellas y empieza a trabajarlas, porque eso seguro también te va a servir mucho para que puedas, bueno, digo, a lo mejor no sé, digo, por el tiempo que quieras todavía seguir trabajando, porque me decías que ya faltaba poco para tu jubilación, ¿no, Cris? Sí, me faltan 2 años para completar mis años de servicio que pide la ley del ISSSTE, Ajá. pero de acuerdo a a la reforma que le hicieron a la ley, me faltarían 3 años más. O sea, en teoría serían 5. Ups. Entonces, pues yo ya me mentalicé que voy a trabajar todavía 5 o 6 años. Y no, no me pesa, al contrario. Yo he considerado que aunque cumpla mi tiempo de servicio, Y vas a seguir trabajando voy a seguramente. seguir trabajando porque pues me Sí. siento bien, me siento joven, no, no estoy enferma, entonces posiblemente continúe unos años más. Bueno, pues mira, entonces puedes potenciar más tu talento, ¿no? Sí, Entonces, incluso puede ser que a lo mejor termines jubilándote en una posición diferente, ¿no? De sí, liderazgo o algo, o sea, ya con la experiencia que tienes. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? voy a cumplir 26 años, profe. ¿Mm? O sea, híjole, pues ya, ¿qué más te pueden enseñar, no? Ujú, Yo tengo alguien de mi equipo también que es analista, ¿no? De capacitación. Ella empezó como auxiliar administrativo. Entonces ella me lleva, apenas me la agregaron a mi equipo en este año. Entonces, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo porque, apoyarle en muchas cosas porque lleva temas de presupuesto del área. Y entonces, o de órdenes de servicio, esa comunicación que hay con el área de compras, mi área legal, o sea, sí me está costando un poquito de trabajo, pero la verdad es que hoy, con todo eso que ya domina, que ya sabe, sí, me falta solamente complementarle algo que es para que pueda subir a una posición diferente, que sería instructor senior, ¿no? Entonces, pues lo único que le falta es dar cursos. Entonces, hoy ya la estoy habilitando, le estoy dando todo lo necesario para que, bueno, claro, platiqué con ella, ¿no? Para ver por qué ella también desea su sentir, que quería crecer. Entonces, pues ya nada más le faltaban esos detallitos de, pues ya dar cursos, ¿no? Que es sí, lo que hoy está haciendo. Y va a ser muy transparente para todo el equipo, para ella misma, el que pues solamente le falta eso para cubrirlo de una descripción de puesto de una posición pues arriba, ¿no? ujú, Entonces, pues ese es el plan que estamos haciendo sí, y pues bueno, la intención es un crecimiento. Lo mismo podría pasar para ti, Cris, o sea, creo que hoy de lo que tú ya dominas, ya lo sabes, puedes a lo mejor incluso hasta involucrarte en más cosas, ¿no? sí, Para aprender todavía aún más, involucrarte en esas cosas que tal vez impliquen sí, que te sientas incómoda porque vas a sentir como de repente, híjole, pareciera que es más trabajo o es una mayor responsabilidad, pero bueno, también dependerá de ti si lo quieres hacer o no. O sí, por lo claro, menos, si mejora como pues de lo que hoy haces, siempre hay cosas que puedes mejorar, ¿no? sí, así es. Entonces, pero este punto número 2 es para quien tiene gente a cargo, como te digo, en mi caso, pues yo tengo que promoverlo y tengo que ver cómo le ayuda a mi colaborador para seguir trabajando estas cosas, ¿no? Que te permitan dar visión qué necesitas para seguir creciendo. Ayudarte, claro, si tú quieres. Porque yo te le digo a mi colaborador, "Oye, si tú no quieres, pues no pasa nada. O sea, tampoco está mal, ¿eh? Ni se puede Sí, obligar a nadie. Nuestra misma dirección nos lo dice. O sea, si tú quieres estar donde estás, pues adelante, está perfecto, o sea, no hay ningún problema. Si alguien quiere crecer, pues ese es el camino, ¿no? claro. Entonces, bueno, número 3, la comunicación. Esto lo hemos platicado mucho, que hasta tuvimos nuestro curso de comunicación, ¿no? ¿A ti qué color te salió, Cris, te acuerdas?
Creo que a mí me salió más el rojo, rojo El y de la... azul. Ok, porque el rojo, acuérdate que es el del hemisferio derecho, ¿no? Y la parte baja que tiene que ver con lo emocional. Sí, Y el izquierdo es la parte pensante, lo que es muy casi como el paso a paso, el alineado, o sea, creo que sí me salió rojo y un poco de azul. ok. Sí, Sí, y aquí lo importante de este tema para poder formar un buen equipo de trabajo, o que tú seas parte de ese equipo de trabajo y haya una muy buena sinergia, lo hemos platicado desde esa vez que vimos el curso, ¿no? sí, Eh, Ser muy asertivos con la comunicación que tenemos, ¿no? ¿Qué significa eso? Eh, es esta parte intermedia es como un sándwich, ¿no? Hay gente que que es muy agresiva en su comunicación y hay gente que es muy blanda, que no dice nunca su sentir. Tú tienes que estar en medio, ¿no? Es decir, siempre ser asertivo significa que tú, si hay algo que no te parece, debes decirlo, pero claro, de una manera honesta y respetuosa, sin faltar al respeto a nadie. Pero si yo no estoy de acuerdo con algo, yo tengo que decir, oye, no estoy de acuerdo con eso, por eso, por eso, por eso, por esto. Ok, ¿no? Lo puedo expresar, pero también eso implica que a lo mejor, pues yo sé que independientemente de mi sentir, lo que sea, hay a lo mejor si es una regla o es una política o es una nueva situación que se debe de seguir como compañía, bueno, yo me adecuo, busco trabajar, pero no estoy de acuerdo, que sugiero y a lo mejor ahí sí dar mis sugerencias, cosas así. O sea, eso es un tema de comunicación, Chris, ¿no? sí. Yo tenga que decir lo que tenga que decir, mi sentir, pero siempre sin faltar el respeto a los demás, Ujú. ¿no? Y ser muy claro con lo que yo quiero decir. De repente a veces le doy muchas vueltas y vueltas y vueltas y dices, oye, la otra persona, ya mejor dime qué quieres, ¿no? Porque me estás dando como muchas vueltas y no eres claro conmigo. Ajá. No, sé preciso. Oye, jefe, en esto, por esto y esto y esto, ¿no? ¿Me ayudas, por favor, con esto? ¿O qué se necesita para que tengamos esto? Ah, ok. O sea, ser muy claro. Sobre todo, ¿sabes? Incluso en que de repente a los profesionistas nos pasa mucho en la redacción, ¿no? ¿Cómo redactas? Yo me acuerdo que al principio, cuando empezaba así a hacer mis correos, me decían, oye, parece que escribes una novela. No, no, o sea, utiliza los bullets, las viñetas, ¿no? Para hacer como un listado de puntos específicos, subraya o pone en negritas lo que la persona que te va a leer, quieres que se puntualice en eso, que se enfoque mucho en eso. Tu correo tiene que ser muy concreto, ten Ujú, cuidado con ortografía, con redacción, ¿no? Este, pero bueno, eso es importante el tema de comunicación. Por eso, si te das cuenta, lo hemos visto en muchos puntos dentro de prácticas profesionales, porque creo que es una de las básicas, o sea, de las que sí o sí, una competencia que sí o sí debes trabajar constantemente, Cris, ¿no? Como profesionista es importante la comunicación y cuidar mucho tu comunicación no verbal porque es la que más informa, ¿no? A la gente que va a estar a tu alrededor, ¿sale? Lo decíamos, el tono de voz que utilizas, los gestos que haces, la postura de tus manos, ¿no? O sea, todo eso mucho comunica. Entonces, pues sí tienes que tener mucho cuidado para que la comunicación que trates de dar sea la que tú en verdad quieres dar y no ujú. se perciba Sí, una que no es, ¿sale? Como por ejemplo la de poca apertura. ujú, Entonces mucha gente por eso se acerca contigo porque no te ve como con esa, no brinda esa confianza para acercar o el tono de voz que utilizas y después dices, pues que yo así hablo. No, es que más bien trabaja, ¿no? Esa forma de cómo estás hablando, comunicándote con las demás personas y también entender a las demás personas cuál es su tipo de comunicación, porque no todas comunican igual, por eso vimos lo del color de la comunicación, ujú. ¿no? Ya es que te decía, yo tenía un compañero que le desesperaba cómo hablaba yo. Yo hablo mucho, yo sí soy más, rojo, Sí, ¿no? Por mi puesto que hoy tengo y que ya llevo 3 años, pues sí he tenido que desarrollar un poco más el lado izquierdo, ¿no?
ser más estructurado, un poquito a veces, de repente a veces sí me excedo, yo soy más quisquilloso y mi gente me lo dice. Es que nos cuestionan mucho antes de ejecutar algo, entonces eso me detiene. Ah, ok, perdón. Sí, el trato de decirles el por qué hago estos cuestionamientos para poder entender, ¿no? Si no hay riesgos en lo que vamos a hacer, en lo que voy a yo autorizar a que se ejecute. Pero bueno, normalmente me pasaba con mi compañero que era muy azul, ¿no? Y casi decía, oye, César, ya vete al grano, dinos qué quieres, ¿no? Ajá. Entonces, pero eso es importante. Por eso yo ya sabía que cuando estaba con mi compañero, cómo tenía que ser con él. Muy rápido, muy directo y sin pautas, ¿no? O cuando estoy con un directivo, tengo que ser muy preciso, o sea, por el tiempo que tiene. Entonces, yo tengo que ser muy preciso eh, por el tipo de respuesta que tiene. También son muy analíticos. Entonces, yo con un slide 2 pongo datos básicos, gráficas, listo, y ahí está la información y es lo que te quiero presentar, ¿no? Ujú. Y es un tiempo muy corto, entonces tengo que irme al punto rápido. Entonces, a eso me refiero con el tipo de comunicación que debes empezar a trabajar, Chris, ¿no? Sí. Bueno, nos queda ya poquito tiempo. También ahorita en breve subo la clase grabada. Ahí voy a compartir más a detalle cada una de estas, eh, pues de estos puntos a trabajar, ¿no? De liderazgo para poder generar un equipo de trabajo mucho más efectivos, ¿no? Fija metas y establecer expectativas claras. Eh, si tú tienes a un equipo de trabajo, que en tu caso a lo mejor no aplica, pero para ti sí es importante que tú tengas muy claro cuál es tu meta, ¿no? Por año, o tus objetivos por año, o también tener claras tus expectativas, qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? O lo que hoy tienes como responsabilidad. Si hay algo que estás mejorando en tema de proceso, si de acuerdo a tus indicadores. Primero creo que de ahí tenemos que partir, Cris. ¿Tú conoces bien tus Ujú. indicadores? ¿Cuáles son? Los indicadores de desempeño. Sí, 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 los conozco. Entonces, con base, ese es tu base, ¿no? Ya. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo eso? Ah, pues tienes que hacer ciertas actividades, qué cumplimientos tienes que lograr, en qué tiempos, o sea, todo es lo que tienes que empezar a hacer, a desarrollar, Sí. ¿sale? Para que al final no digas, híjole, no lo alcancé, ¿y por qué? Se me acabó el tiempo. Bueno, pues porque no lo planeaste, Ujú. ¿no? Porque no hiciste un cronograma de actividades para ver tus avances y a lo mejor te esperaste al final y ya no te diste cuenta que ibas atrasada desde 2, 3 meses antes, no sé, o sea, aquí el punto es, y la frase que les he dado, todo lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla, pues no se puede mejorar. Esa frase es la que debes de tener, Cris, ¿no? Siempre en tu mente. Todo lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, por eso es que tenemos que fijarnos metas, establecer expectativas, qué resultado quiero alcanzar, en monto, en tiempo, o sea, tú debes de tener muy claro cuál es el resultado que tú quieres hacer con tus acciones que estás llevando en tu día a día. ¿Me explico? Sí. ¿Vale? Y que esto mismo se tiene que trasladar cuando tienes a gente a tu cargo. ¿Sale? Ser un ejemplo a seguir. ¿Sale? Eh, a mí algo que me ayudó muchísimo es que cuando crecí, antes de crecer, yo tenía ya estos comportamientos que me permitían dar a conocer a mis compañeros que yo ya estaba para otro nivel, ¿no? ¿En qué sentido? Había un tema, pues, tenemos un grupo y nos escribía ahí nuestra jefa, ¿no? Oiga, pasó esta situación, es un apoyo para dar el curso tal, tal, y por esto y lo otro. Y muchos decían, "Ah, es que yo estoy en tal cosa, es que yo tengo esto, yo no puedo." Y yo decía, bueno, a ver, en mi caso, yo hoy tengo, o más bien era para mañana, ¿no? Tengo esta actividad, bla, bla. Ok, pero pues ya yo veía con quién, cómo hacía movimiento o cambio de actividad o quién me podía apoyar en esa actividad y yo tenía la otra. Entonces yo decía, jefa, bueno, yo me apoyo, lo que yo tenía esta la actividad, me va a apoyar tal persona, va a estar ahí con ellos, termino y me regreso a mi actividad. Perfecto. No sé si te diste cuenta, Cris, ¿qué hacía? O sea, yo no solamente me excusaba con que pues yo ya tengo algo mapeado y no puedo apoyar, Ujú. sino yo me fui más allá, ¿no? A Sí. ver, de lo que yo traigo, ¿cómo lo puedo liberar un momento, tomando en cuenta qué es lo que es más crítico?
Ujú. Y ese ejemplo sí fue porque el subdirector del área nos dijo, oigan, es que no hay nadie. Y eso sí fue más real, porque fue ese mismo día. Yo estaba en San Cosme y en Nápoles iba a ser esa sesión, pero pues, pues no busquemos responsables o culpables, ¿no? Más bien alguien no programó bien esa sesión y no había llegado el instructor que iba a dar ese curso, ¿no? Entonces ya estaban desesperados porque, "Uy, ¿qué pasó?" O sea, y entonces la jefa de ese instructor dijo, híjole, es que no lo mapeamos en el calendario, bla, bla, etcétera. Entonces hay que cubrir, hay que dar el servicio. Ya ahí preguntó quién podía apoyar pues, y que supiera dar ese curso. Sí, Entonces muchos decían, no sabía, otros estoy ocupado por esto. Y yo dije, bueno, yo estoy aquí, pero aquí está también tal persona, porque yo llevaba mi generación de líderes, ¿no? Ya es que te dije, yo antes era coordinador de esas generaciones de líderes, no era el coordinador del área. Entonces dejé ahí, les dejé actividad para que pudieran trabajar y ya yo regresé después con ellos para terminar la sesión y me fui. En ese momento así, me fui a dar el curso. Entiendo un poquito la situación, entonces yo me fui y ya muy claro y todo, nada más pedí que me llevaran el material y todo eso para que ya llegara la sesión y estuviera todo listo. sí. Cosas así es un ejemplo. De eso hice muchos más. Ujú. Entonces, cuando ya fue mi cambio, o cuando más bien nos postulamos para la vacante, porque mi jefa creció y su posición quedó libre, entonces nos postulamos. Prácticamente del equipo fuimos como 4 o 5 personas y ellos ya tenían claro que se iba a quedar con la posición. Hasta luego me hacían bola y decir, pues no, o sea, todos vamos a entrevista, todos vamos a hacer el proceso. Pero ¿por qué tenían claro que iba a crecer yo? Porque se notaba la diferencia en los comportamientos, ¿no? Entonces, es un ejemplo a seguir, o sea, tienes que ver cómo, o ser muy claro con tus comportamientos. Se nota, ¿eh? Se nota a leguas cuando alguien ya está listo para crecer a otra posición que implique a lo mejor más retos, más responsabilidades, ¿no? Diferentes. eh, pero bueno, eso es algo que sirve mucho, Cris, cuando tú eres un ejemplo a seguir en cuestión de lo que dices hace sentido con lo que haces, ¿sale? Si yo digo que es importante la puntualidad, pues yo soy el primero en llegar puntual. Si digo que es importante la colaboración, yo soy el primero en colaborar, ¿me explico? Sí, Ser congruente entre lo que dices y haces y piensas, ¿sale? ok, sí, Entonces profe. a mí me permitió por lo menos eso que no hubiera, normalmente eso es algo de lo que hemos padecido en el área. Los crecimientos se dan a quien más lo merecen y es nuestro indicador más bajo que tenemos. Porque de repente dicen, es que ¿por qué creció tal persona? ¿Por qué es? Pues bueno, o sea, más claro ni el agua, ¿no? Sí, Cuando ya lo haces de esta tan evidente. ¿Quién más lo hacía? Nadie, ¿no? Y aún así pasamos por todo el mismo proceso todos. Pero a mí me sirvió mucho eso para también tener mejores respuestas en mi entrevista de cuando fue esta promoción. Pero bueno, y el último, ya se nos va a acabar el tiempo, Cris. sí, Ansias de superación y entusiasmo. ¿Qué en esto que hagamos de ejercicio? Un mapa mental de este tema, ¿sale? sí, Y de tarea investigar qué es la gestión de proyectos, ok, ¿sale? sí, Entonces, no seas falta, me ayudas a ponerlo en el grupo, sí, ¿sí? Y en breve les subo la clase grabada también, ok, ¿va? sí, profe. Muchas gracias, Cris. ¿Es la gestión de qué? Me dijo. ¿Qué es la gestión de proyectos? Ok, sí, ahorita lo pongo. Y cómo ejecutarla, perdón. ¿Qué es la gestión de